Muy bien, entonces aquí tenemos los elementos para la fijación externa. Vamos a hacer el montaje de la corrección del pie equino. Entonces tenemos los aros en cuartos. Después les mostraremos el detalle de cómo se hace el montaje del aro. Los arcos para colocar en pie. Los soportes de pie para dar apoyo para la marcha. Las barras que tenemos en varios tamaños para unir los aros. Las piezas de conexión, las piezas con bisagra. Los alambres, que los tenemos olivados y no olivados, para unir los aros al hueso. Las placas, las barras y los cilindros que utilizamos para hacer las conexiones, y para hacer, también se pueden hacer las bisagras con este tipo de banderines. Tornillos para hacer la fijación de los aros, los tornillos para la colocación, para la fijación de los alambres, y utilizamos llaves de 10. Estos son los tensores para darle la tensión al alambre, porque los alambres deben estar bajo tensión dependiendo de el componente anatómico que se esté usando. El fémur, tibia, calcáneo, varía la tensión que se coloca. Los osteótomos, en el caso de que se requiera hacer cortes en el hueso. Las brocas que se utilizan en el caso de cuando colocamos tornillos, siempre hacemos un prebrocado antes de colocar los tornillos, que se colocan manualmente. Cortafrío para cortar los alambres. Alicate. Cuando colocamos tornillos tenemos unas guías, una guía de broca y una guía de tornillo para la colocación de los tornillos. En este caso, el montaje que vamos a realizar, lo vamos a realizar todo con alambres, entonces no vamos a utilizar esa parte. Y vamos a comenzar haciendo el montaje de cómo hacemos el aro. Entonces miramos la dimensión, el diámetro de la extremidad que vamos a trabajar, y sobre esa extremidad determinamos el diámetro del aro que vamos a colocar. En este caso vamos a utilizar unos aros de 180, entonces tenemos cuartos de aro. Entonces, para formar el aro vamos a fijarlos. Evitar la interferencia de los orificios del aro y que no nos afecte para la colocación de nuestros alambres. Este sistema tiene una aletica donde colocamos el tornillo para que quede por fuera del aro, para que sea un beneficio del sistema. La principal ventaja de este sistema es que cuando uno acaba el proceso, cuando está haciendo un alargamiento o un transporte, el beneficio es que podemos retirar toda una sección y dejar solamente un cuarto de aro para mantener el proceso de consolidación del regenerado óseo. Pero en este caso, como lo vamos a utilizar es para hacer una corrección, pues no hay necesidad de retirar. Entonces colocamos nuestros cuatro aros, nos queda el aro. Siempre que vamos a apretar un tornillo, que vamos a hacer, siempre utilizamos dos llaves. Una llave que la colocamos en la cabeza del tornillo y la otra en la tuerca, y giramos y fijamos. Eso lo hacemos en los cuatro
cuartos de arco. Para nuestro montaje necesitamos 2 aros que van a ir colocados sobre la tibia y nuestro arco de pie. El arco de pie tiene una parte y tiene un complemento para ir hacia la parte del medio y antepié, y hacemos lo mismo, las fijamos. Las fijamos y tenemos conformado nuestro arco de pie. Si carecemos de este recurso, tenemos la disponibilidad del arco ya prefabricado. Lo podemos elaborar con un medio, un semiaro, y le colocamos unas placas de extensión. Estamos cumpliendo la misma función. Importante que quede siempre bien cerrado, bien tensado, porque cuando vamos a colocar los alambres y le damos tensión, si no está bien asegurado, se nos puede mover. ¿Listo? Montar la parte proximal. Entonces tenemos los 2 aros, a los 2 aros con nuestras barras. Colocamos las tuercas en nuestras barras y cuando hacemos los premontajes normalmente solo dejamos 2 barras colocadas, una anterior y una posterior, por convención y por facilidad, porque si las colocamos en otro sitio nos puede interferir cuando estamos colocando nuestros alambres o nuestros tornillos. Entonces siempre adelante y atrás, porque por ese punto no va a pasar ningún alambre, ningún tornillo. En el caso de la tibia también, porque si colocamos un alambre de anterior para posterior a nivel del tobillo, pues vamos a atravesar el tendón de Aquiles y muy posiblemente vamos a hacer una fibrosis. Si lo hacemos proximalmente podemos comprometer la arteria. Entonces siempre por convención, y ya después de que hemos colocado nuestro fijador en la pierna, colocamos las 2 barras adicionales para dar la estabilidad necesaria al sistema. Importante la distancia barras debe ser iguales en todo sentido para que no haya inclinaciones de ningún lado. ¿Listo? Y hacemos lo mismo. Cogemos y aseguramos las barras al aro. Teniendo ya la parte proximal de nuestro montaje, entonces la vamos a incorporar. Vamos a empezar el montaje de nuestro fijador. Al arco de pie le vamos a colocar un arco anterior, la parte anterior, para colocar la barra anterior que va a ayudar a hacer la corrección. Muy bien, entonces tenemos nuestro esqueleto, la parte de la tibia, la parte del pie, y como tenemos en cuenta que vamos a corregir una deformidad en equino del pie, cuando vamos a hacer nuestro montaje, tenemos que colocar en el punto de giro unas bisagras que ya pueden venir prefabricadas, o bisagras que podemos armar con estas así, 2 hembras, o con un macho y una hembra que nos puede facilitar. Recordar
que estas bisagras van en el punto de giro del pie. Nuestro punto de giro en el pie está localizado a nivel del sustentáculo tali, punto de guía para la colocación del centro de giro para la colocación de la bisagra. ¿Listo? Cuando hacemos nuestra bisagra siempre le colocamos 2 tuercas. La tuerca de adentro queda suelta para que mueva, y la segunda fija para evitar que se nos caiga la tuerca de adentro. ¿Listo? Cuando hacemos el montaje, entonces tenemos en consideración que en la parte posterior vamos a colocar una barra para abrir y vamos a colocar una barra en la parte anterior que va a cerrar para que el pie levante, ¿de acuerdo? Y la bisagra, que es la que nos da la movilidad para que haga la movilidad y haga la corrección. Entonces vamos a colocar la parte proximal de nuestro montaje, los 2 aros que ya están premontados, que vamos a colocar en la tibia, recordando que las barras van anterior y posterior. Miramos y centralizamos nuestro fijador a la pierna. Recordemos que la tibia es un hueso excéntrico y que su rango de protección de corredores de seguridad es mucho más amplio que en los huesos que son céntricos, que están mayormente recubiertos por tejido muscular. Entonces colocamos, recordemos que la parte posterior es donde hay la mayor masa muscular y debemos tener por lo menos 2 dedos para evitar que si se dematiza mucho no nos vaya a generar una compresión, un síndrome compartimental. En este caso, que nuestro fijador va a servir es de soporte y de apoyo, no hay necesidad de fijar el peroné. Utilizamos un alambre olivado para dar mayor estabilidad a nuestra fijación. Siempre colocamos una gasita húmeda para facilitar, y nuestra mano es la que nos ayuda a guiar para la colocación de nuestro alambre. Siempre vamos a colocar nuestros alambres en planos diferentes. Entonces tenemos nuestros tornillos para fijar el alambre, tenemos tornillos céntricos, que el agujero está en el centro, y tenemos excéntricos, que tiene en la cabeza un acanalado para fijar el tornillo. Del lado donde está la punta del alambre es del lado que tensionamos, y el otro lado lo dejamos fijo, cerrado. Recordemos que el alambre nunca va al aro, el aro siempre debe ir al alambre. En caso de que el alambre quede muy distante, debemos colocarle una plaquita o algún otro elemento para que tensionar y no forzar el alambre, porque se puede arquear y en caso de osteotomías puede afectar esa tensión. Entonces colocamos el alambre proximal, cerramos con el alicate, jalamos y pegamos la oliva contra el hueso. Ya ahí cerramos suelto para poder hacer la tensión. Ahora colocamos nuestro alambre distal y revisamos la alineación del fijador. Este es el lado que tensiona y este de aquí es el lado que fijamos. Hacemos lo mismo, el lado medial para lateral, recordando que la angulación entre los alambres, el ideal es 90 grados, pero por los corredores de seguridad nunca los dejamos en 90 grados y se dejan en una angulación máxima de 60 grados. Cuando no logramos los 60 grados, podemos un segundo alambre o un tornillo para mejorar la estabilidad. En este caso, como dejamos el alambre por debajo, colocamos para cambiar el plano, el siguiente alambre lo colocamos por encima del aro.
tensionamos de acá, fijamos este lado y colocamos el alambre del aro distal. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra parte proximal montada y vamos a proceder a tensionar. Importante, cuando vamos a tensionar, debemos tensionar los dos al tiempo. ¿Por qué debemos tensionar los dos al tiempo? Porque cuando yo tensiono uno solo y cierro y tensiono después el otro, cuando tensiono el segundo alambre, le quito tensión al primer alambre que tensioné. Entonces debemos siempre tensionar los dos alambres al mismo tiempo para que queden con la misma tensión. Colocamos los tensores, soltamos y le damos 90 kilogramos o 900 newtons. Y cuando ya lo tenemos tensionado, él queda asegurado, cogemos las dos, la cabeza, y con la llave cerramos y aseguramos. Cuando ya están tensionados, soltamos. Muy bien, para poder seguir nuestra cirugía y evitar cortarnos, pegarnos, rasparnos, cortamos los alambres, rompemos haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo en la dirección del alambre. ¿Lo suelto? Muy bien, entonces tenemos ya la parte superior colocada. Sí, pasa. Banderín. Entonces aquí en el metatarsiano vemos que el alambre queda un poquito corrido, entonces le ponemos un banderín para poder fijar nuestro alambre hacia el aro. Lo ideal es intentar coger la mayor cantidad de metatarsianos, tan fácil, y normalmente 2 o 3 son aceptables. Entonces acabamos de fijar nuestro este es el que cerramos y el otro es el lado que tensionamos. Colocamos otro sin oliva y este lo fijamos. Y podemos colocar un tornillo, un alambre adicional en la región de los metatarsianos, o ya con este tornillo adicional que dejamos nos da una buena estabilidad de nuestro montaje. Tensionamos en la parte posterior, en el calcáneo, más o menos 60 y 30 para la parte del medio pie y los metatarsianos. Utilizamos los tensores, hacemos la tensión nuevamente y cortamos nuestros alambres. Es que se quedó muy largo. Bueno, cortémoslo ahí.
Cerramos y fijamos todos los tornillos. Aseguramos la bisagra. La ponemos enfrentando la articulación. Hacemos lo mismo. Ya cuando hacemos este montaje, pues ya vamos mirando las necesidades que vamos teniendo de qué piezas tenemos que colocar adicionalmente para lograr colocar las bisagras, que muchas veces no se pueden colocar exactamente en el sitio idealmente. Determinamos el sustentáculo, colocamos aquí. Y lo mismo, vamos a utilizar una plaquita de extensión para fijarla al arco de pie. Tratamos de que las tuerquitas queden hacia afuera para que el paciente no lastime, no haga mucho contacto con la piel. Cerramos bien la bisagra. Vamos a colocar nuestros distractores posterior y después colocaremos el que vamos a colocar en la parte anterior. Utilizamos esta bisagra, la fijamos en el arco de pie, la parte posterior. La bisagra nos facilita la colocación de la barra, que nos da movilidad de planos. Cerramos y aseguramos bien. Muy bien, y colocamos la barra anterior. Bien, está de Happy Verde. No, no es el último jueves del El mes. 18 hasta ahora. Las chicas de logística tienen la voz fuerte. Se adelantaron, eso no es hoy. Revisamos y aseguramos todas las barras. Y entonces tenemos nuestro montaje. Aquí nos quedó un poquito cuadrado, el pie no quedó bien montado, entonces quedó un poco luxado hacia adelante. Pero entonces la idea de la corrección del pie equino, en la parte de atrás abrimos, la parte de adelante empezamos a cerrar para que el pie vaya subiendo.
Recordar que hay que colocar las barras adicionales para darle estabilidad al fragmento tibial. Voy a poner 2 barras adicionales, una lateral y una medial.